Hola, bienvenida a Cursilería, tu espacio para descubrir cómo verte increíble, sentirte poderosa y brillar con confianza. Aquí hablaremos todos los lunes a las 7:30 de la mañana de moda, imagen, mentalidad y todo lo que nos potencia sin reglas aburridas ni estándares imposibles, para comenzar la semana como nos merecemos. Además, aprenderemos a cuidarnos por dentro, porque si no, nada más tendría sentido. Soy Ana Diez, tu amiga Cursi. Empecemos a querernos. Comenzamos. Hola, bienvenida al episodio 21 de Cursilería. No te pierdas el episodio de hoy, porque estoy segura de que mi invitada no solo te va a encantar por lo que enseña, sino por cómo es ella de auténtica. Te dejo con el episodio. Tengo que confesar que estoy un poco nerviosa. Tengo a una invitada en el episodio de hoy que sigo hace años. Ella es una autoridad en lo suyo. Ella nos ha enseñado a muchísimas emprendedoras a vender online, nos ha enseñado cómo se hacen podcasts de calidad y en este momento continúa ayudando con su proyecto Mac para Todos y un proyecto que quizá todavía tiene mucho que enseñarnos porque es bastante desconocido, creo yo, y es las personas multipotenciales. Pepa Cobos, bienvenida al podcast. Bueno, Ana, mil gracias por invitarme, encantada de estar contigo en esta charla y nada, la verdad es que me ha encantado tu presentación porque es que cuando hablan de mí me veo como algo muy lejano, una autoridad y decía, jo, una autoridad y me hace mucha gracia porque efectivamente todo lo que tú has dicho es verdad, o sea, todas esas etapas las he ido pasando, el negocio online, la parte del podcast, Mac para Todos sigue conmigo desde hace un montón de años. Y justo ahora este proyecto que te diría, ya lleva un recorrido, pero todavía efectivamente yo creo que le queda mucho, mucho por expandir y mucho por ayudar, reúne todo, porque nace en el momento en que me doy cuenta de cómo puede ser que esté cambiando tanto, cómo puede ser que salte del negocio online al podcast, al Mac, y aún así me sigue apeteciendo hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene todo eso. Y efectivamente, ahora estoy muy, muy volcada con el tema de la multipotencialidad. Ajá. Bueno, pues yo te conocí en tu podcast, Cómo comenzar a vender online. Y para mí fue un disgusto que me dio, bueno, pues no sé si un disgusto, pero me dio mucha pena cuando dejaste de realizarlo porque me acompañaste y me enseñaste tantísimo en este periodo de mi vida en el que estaba yo ya pensando en mi proyecto. Háblanos de esta transición cuando dejaste el podcast para tu siguiente emprendimiento, para tu siguiente andadura. Pues mira, la verdad es que a día de hoy, a pesar de estar cerrado, digo cerrado entre comillas, porque el podcast sigue presente en todas las plataformas, no se publica más ya desde hace años, pero está presente en todas las plataformas. A día de hoy sigue habiendo muchísima gente que me escribe por el podcast, que lo descarga, lo escucha y me escribe. ¿Por qué? Y yo creo que es la pregunta que a lo mejor alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene algo de éxito entre manos decide de repente, se acabó, no sigo más con eso? Pues mira, porque hay como, no sé explicarte a lo mejor, hay como algo dentro, una tripa, algo que se mueve ahí y que te dice, ya no es más por aquí. Yo soy una persona muy visceral para esas cosas. Me vuelco y soy muy responsable cuando elijo un camino, me mantengo en el camino, intento hacerlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que hay momentos en que parece como que me quema, para bien o para mal. En este caso era un sentimiento de no me siento alineada de verdad con lo que soy ahora mismo. Cuando ya estaba acabando el podcast, yo decía, ¿por qué sigo hablando de negocio online si realmente me ha dejado de interesar? Ojo, no el negocio online como tal, porque mi trabajo es negocio online. Yo ahora mismo tengo 2 negocios online funcionando y vivo de eso. Entonces, no es que me haya dejado de interesar el negocio online como concepto, pero sí me ha dejado un poco de provocar mariposas en el estómago el hablar sobre ello. Uh -huh. De repente pensé
que había gente muy válida, y lo sigo pensando, ahí fuera, hablando sobre negocio, que lo estaban haciendo genial y que realmente a lo mejor no era donde yo más podía sobresalir, donde más podía brillar, tanto para mí, para sentirme mejor yo, como para poder ayudar al máximo número de personas, que siempre ha sido algo que he tenido muy en cuenta. Para mí forma parte del éxito, unido 100% a la parte, lógicamente, financiera. Pero para mí eso fue muy importante, y el momento que pensé que no estaba llegando a tanta gente como quería o de la forma en la que yo quería, decidí que era el momento de cerrar con todo el dolor de mi corazón. Pero también Pero es un acto de valentía, dejar algo que te está funcionando, que sabes que tienes un montón de seguidores y decir, bueno, pues mi camino, este camino termina aquí y voy hacia lo que me llama ahora, lo que me hace vibrar ahora, ¿no? Es un acto muy sí, valiente. a ver, a mí me ha pasado muchas cosas en mi vida que mirando para atrás digo, ¿cómo tuve las narices de hacer esto? En muchas cosas, ¿eh? No solamente en parte de negocios, sino también en cosas de la vida, que digo, ¿cómo lo pude hacer? ¿De dónde saqué la fuerza? Y en ese momento no me pareció ni valiente, fíjate. O sea, en ese momento dije, es que como que no veía otra solución. O sea, ¿Mm? es que era lo que tenía que hacer. Aparte te digo, yo soy muy de no soltar una liana hasta que tengo la siguiente agarrada. Entonces yo ya en ese momento tenía muy cuajada la idea de cómo quería hablar de la multipotencialidad y cómo me sentía yo acerca de eso, cómo había transitado por ese no encontrar mi sitio, no acabar de poner el huevo en el podcast o el negocio. Ujú, Entonces tenía muchas ganas de sacarlo a la luz y de que ujú. todo el mundo lo supiera. Por supuesto, hubo gente que no lo entendió, cosa que respeto profundamente, porque yo también alucinaría si alguien que me está hablando de, no lo sé, música, de repente mañana cambia y me empieza a hablar de arquitectura. Digo, pues chica, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero bueno, es una evolución, y la gente Ujú, que quiso siguió, y los que no, pues nada, se quedaron con la pepa del ujú, vender online. ujú. ¿Qué son los podcasts para ti? ¿Qué han significado y qué significan en la actualidad? Pues mira, para mí, para mí los podcasts son mi vida, o sea, me encantan tanto a nivel personal, o sea, en mi día a día, yo escucho un montón de todo. Además, a veces cuando estoy un poco así que no me apetece continuar una serie, ¿no? De algo que esté escuchando normalmente, me voy Ujú, a los más valorados, los más no sé qué, o simplemente algo de, venga, al azar, vamos a ver qué tal es. Y significan mucho a nivel personal, han significado y significan mucho a nivel profesional, porque Mac para Todos, aunque es vídeo, pero nació como podcast, porque cuando nació Mac para Todos, YouTube no estaba todavía en España. ujú. Que es una cosa que yo ahora lo pienso y digo, madre mía, qué barbaridad. Y no estaba todavía en España, entonces yo lo lancé en la plataforma que tenía Apple en aquel entonces, bueno, que sigue teniendo hoy, que se llamaba iTunes. Hoy en día ya se llama Sí. podcast, pero entonces se Ujú. llamaba iTunes. Y iTunes permitía los podcasts de vídeo. Entonces yo empecé a colgar mis vídeos allí. Y hoy en día, esto fue en el 2009, pues fíjate los años que han pasado, Fíjate, sí. 16 años después, sigo teniendo mis podcasts, y toda la semana se publica un podcast de Mac, bueno, vídeo podcast de Mac para Todos en Apple. Debo ser de las más antiguas que siguen por allí. Pero la verdad es que a nivel profesional mucho. Es verdad que ahora menos profesionalmente, porque la parte de cómo comenzar a vender online todavía no la llené. Hice ahí un amago de un podcast sobre multipotencialidad, pero no acababa de encontrar la voz exacta que quería, eh, el tono, qué es lo que quería contar exactamente, y lo medio aparté. No está descartado, pero de momento está pausado. Y para mí los podcasts lo son todo. Me da un poco de pena, tengo que decir, ver cómo al final pasa como en todos los aspectos del mundo y de la vida, el pez grande se come al pez pequeño, porque creo que hay mucha gente pequeña que tiene mucho que decir, que lo hace fenomenal y que lo podría hacer fenomenal, pero las grandes cadenas se han comido Sí. el mercado. Ujú. Entonces, ahora parece que si no tienes 20.000 seguidores en Instagram o 1 millón de seguidores en Instagram, o si no trabajas para la SER, digo España, ¿no? Pero Sí, no sí, sí. trabajas para o no estás en Podimo, pues entonces no encuentras tu sitio. Y a mí me gusta mucho, 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 igual que ahora volvemos otra vez a las cosas vintage, ¿no? La querencia por la radio tradicional, por cosas así. A mí me gustaría aprovechar para reivindicar a los pequeños productores artesanos de podcast, porque creo que tienen muchísimo que aportar.
Ujú. Qué bien. Me siento muy identificada. Pepa, tengo la sensación de que el término multipotencial es todavía algo bastante desconocido. ¿Podrías explicarnos qué significa y qué es una persona multipotencial? Sí, la verdad es que es un término, a mí me encantaría encontrar otra palabra para definirlo, porque creo que es una palabra que echa mucho para atrás de primeras. O sea, que escuchar multipotencial es como, perdona, ¿de qué me estás hablando? Realmente es una persona que tiene potencialmente muchas opciones encima de la mesa. Somos personas que primero tenemos una curiosidad innata por todo. Todo nos llama la atención. Eso tiene una parte muy buena porque te gusta saber de todo y una parte no tan buena que es que tendemos a la dispersión, porque claro, eso de centrarnos en una sola cosa y olvidarnos del resto del mundo es prácticamente imposible. Esto nos hace que saltemos de una cosa en otra. Normalmente, y digo normalmente porque es lo habitual, una persona estudia, vamos a poner un ejemplo, una carrera, medicina. Estudia medicina y es lineal, es algo vertical. O sea, empiezas desde abajo, vas subiendo, subiendo, subiendo. Tiene eh, trazado te- su camino, ¿no? claro, te conviertes en Ujú. médico especialista, cada vez eres más especialista en lo que sea que domines de la medicina y ahí acabas tu carrera profesional. ¿Qué nos pasa a los multipotenciales? Que somos más transversales, somos más de hacer zigzag, de saltar de una cosa a otra. Yo pongo siempre mi ejemplo porque es el que más cerca tengo, claramente. Yo estudié periodismo, nunca he ejercido de periodista, pero estudié periodismo. Como acabé la carrera y no tenía ni idea qué hacer, empecé el doctorado. Como acabé el doctorado, yo decía, pero bueno, dije, ay, no, es que lo mío es el marketing. Y empecé con un máster en marketing. He trabajado en colegios de profesores de lengua y literatura. He trabajado en registros de la propiedad. He trabajado en una constructora. Monté Mac para todos porque de repente me regalaron un Mac y no sabía qué hacer. He querido aprender de contabilidad. Me he dado cuenta tarde de que me gustan las matemáticas. O sea, todas esas cosas a mí, ahora, gracias a Dios, está la cosa más tranquila y más pausada, pero a mí en su momento me causaron un grave conflicto interno, Ujú. porque yo pensaba, jo, cuando las personas como yo, las personas multipotenciales, son más pequeñas, cuando tú estás en el colegio, a alguien que tiene muchísima curiosidad, que le gusta leer, que le gusta saber de todo y tal, la gente dice, ¡joder, esta niña! ¿Sabes? ¡Qué gusto! Sí, destaca Como, y sí. sí, qué desparpajo y tal. Ujú. Pero según te vas haciendo mayor, te empiezan a mirar con otros ojos, porque entonces ya es, pues tenemos miles de refranes para eso, ¿no? Aprendí de mucho maestro de nada, Sí. no solo mete el pie y prueba, pero luego nunca se tira a la piscina. La gente que tienes cerca, incluso la gente que te quiere, empieza a plantearse o a plantearte. ¿Por qué no te quedas donde estás si está funcionando? Pues tú imagínate lo que hablábamos antes, dejar un negocio que está funcionando. Pepa, hija, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes de cambiar? Entonces es muy difícil explicarlo. Y claro, para nosotros eso significa la autoestima empieza a verse un poco porque tú te crees que eres como motor Ferrari, como digo yo, ¿no? Te Ujú. vienes como muy arriba y luego cuando te ves reflejada en los ojos de los demás, ves un 600, no ves un Ferrari, porque la gente te mira y dice, qué pena, con las posibilidades que tiene y no ha llegado a Ya, nada, ¿no? ya. Entonces, realmente ese era mi cometido. Cuando yo empecé a canalizar, bueno, canalizar no me gusta, pero a estructurar bien mi multipotencialidad, decir, a ver, vamos a poner las cartas encima de la mesa y vamos a poner cómo puedo yo jugar con mis fichas, con mis piezas de ajedrez, para que me entiendas, cómo puedo jugar la mejor partida y cómo puedo aprovecharlo de alguna manera. Que al final queremos lo mismo que quieren todos, por supuesto, ser felices, todo eso, pero joder, ganar dinero, poder sacar un rendimiento y no pensar que no valemos para nada, porque realmente los multipotenciales, como te he dicho antes, tenemos muchas cosas muy buenas, entre ellas esa posibilidad, ese abanico de conocimientos que son a veces, como dicen mis hijos, random completamente, que no sabes para qué los quieres y los tienes todos metidos en una bolsa, pero que de repente un día dices, anda, clic, esto me puede funcionar. Y la gente dice, pero ¿y cómo se te ha ocurrido esto? Amigo, pues porque llevo coleccionando mucho, Sí, mucho, mucho en la mochila. sí. Entonces, yo creo que la cuestión es encontrar la forma de estructurar esa multipotencialidad para sacarle el rendimiento que tú quieras sacarle, claro. Pero, una persona que nos está escuchando ahora mismo, que te está Mm, escuchando tu definición de multipoten- multipotencia. Vaya palabra, Sí, ¿eh? es que es Sí, un horror. Multipotencialidad. sí. Yo me pregunto,
¿qué diferencia la multipotencialidad de Ujú. una persona curiosa? Pues a ver, realmente nada, nada sobre el papel. La realidad es que los multipotenciales saltamos realmente. O sea, una persona curiosa tiene, por así decirlo, como la capacidad de sujetarse, ¿vale? O Ujú. sea, no, yo me pongo mis orejeras en momento profesional y este es mi trabajo, este es mi trabajo, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Que luego cuando salgo del trabajo soy capaz de picotear y mirar oye, pues me apetece saber de más. Los multipotenciales realmente tenemos una ansia de saber bastante importante y además lo que tenemos es que aprendemos muy fácil. Ojo, y esto me gusta recalcarlo para que no quede ninguna duda. No porque seamos personas con altas capacidades, que los hay, por supuesto, como en todas partes, claro que hay personas Sí, con altas sí, sí. capacidades, sino porque al final el aprendizaje es como un músculo, se entrena. ¿Qué pasa? Que como hemos aprendido hemos empezado de cero tantas veces y a tantas edades diferentes, somos muy capaces de ver rápidamente lo importante o lo que para nosotros es importante de cualquier cosa, sacarlo y guardárnoslo. Y vamos sacando lo importante o lo que nos parece importante de cada caso, de cada cosa y guardándonoslo. Y luego tenemos una necesidad también de demostrar nuestro valor, y aquí es donde a veces la cosa empieza a torcerse un poco, porque como nos da la sensación de que no tenemos éxito, o por lo menos no tenemos éxito tal y como el mundo entiende el éxito hoy en día, lo que intentamos es sacar un rendimiento económico a todo lo que sabemos hacer. Una persona curiosa no hace eso Mm, normalmente. Pero sí. ¿qué pasa? Que yo he tenido momentos en mi vida que igual que tenía Mac para todos, que tenía Pepa Cobos con cómo comenzar a vender online y 80.000 cosas más en la cabeza, pues a lo mejor de repente aprendía, te pongo un ejemplo tonto, pero cómo hacer macramé y yo decía, ay, vamos a montar una tienda para venderlas. Y entonces al final dices, bueno, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Entonces yo diría, las personas que nos estén escuchando y se sientan identificadas con lo que yo estoy diciendo, casi les diría al 95% que son multipotenciales, porque los multipotenciales entre nosotros nos reconocemos. Es decir, cuando tú escuchas esto, una historia así, dices, joder, menos mal. O sea, Ujú. que pensé que me No soy estaba volviendo rara. loca. Sí, Exacto, sí, que sí. no soy rara, que no sé pensar de otra manera, que salto de una cosa a otra y por qué y qué me pasa, ¿no? Y empiezas a plantearte. Mm. Pero vamos, yo te digo que si alguien ahora mismo se lo está planteando, casi seguro que lo es, porque las Claro, personas además, curiosas son más tranquilas. además muchas veces ponerle nombre a algo que te ocurre y no sabes muy bien qué es, pues ya de por sí te ofrece mucha claridad mental. Totalmente. Yo recuerdo una vez, hace tiempo, hace años, no estoy segura de cuántos, pero hice un test que ofrecías para saber si eras o no multipotencial y el resultado fue positivo. Yo no había escuchado este concepto nunca. Bueno, o sea, la primera vez, claro, fue por ti. Y de alguna manera fue como decir, wow. O sea, no es que eso, no es que yo sea dispersa o que me gusten tantas cosas y pique de aquí a allá, sino que, bueno, pues hay un motivo, ¿no? Bueno, claro, claro. Es Claro, que, ¿sabes qué pasa? Es como cuando vas al médico, que tú sabes que te encuentras mal y todo el mundo te dice que no te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada, ujú, y de repente llegas a alguien que te da un diagnóstico y la ujú, gente dice, joe, y te alivia que te hayan dicho que tienes algo. Y sí, joe, porque por lo menos ya le pongo nombre. Ahora vamos a claro, ver que eso es lo que yo le digo a la gente que trabaja conmigo. Vale, ya eres multipotencial. O sea, no puedes dejar de serlo. Es como, es que no me gusta ser tímida, ya lo eres. O sea, podremos entrenar algunas cosas, pero es que eres así, forma parte de ujú, lo que eres. Entonces, la multipotencialidad es una capa y esa capa lo recubre todo, todo de ti. Por supuesto, no tiene nada que ver con otras facetas de tu vida, de tu carácter y un montón de cosas. Los multipotenciales hay de todo tipo, o sea, pero la multipotencialidad lo recubre todo. Entonces, ahora ya sabemos que lo recubre. Vamos a ver cómo podemos jugar nuestras cartas, que era lo que yo te explicaba antes. Eh, Perfecto. En vez de estar como un lastre, arrastrándonos como un fantasma con la bola colgando, diciendo qué horror, mi vida no tiene sentido, porque claro, porque yo, mm, porque nunca voy a llegar a nada, de repente es decir, ostras, que sí. Y luego hay que ser un poco, tener
poquito de visión estratégica, que yo creo que a veces nos falta, porque somos muy soñadores en general, porque los multipotenciales, otra de las cosas que tenemos, y podríamos estar aquí hablando siglos, pero otra de las cosas que tenemos es que como que nos gusta vivir muchas vidas. Entonces nos imaginamos mil cosas de, hoy, ¿qué pasaría si yo viviera en no sé dónde? O si tuviera, yo qué sé, o si montara un, yo me he imaginado montando un colegio en la campiña inglesa, por ahí, imagínate, o sea, chorradas varias. Pero al final lo que tenemos es que hacernos también responsables y ser disciplinados, porque a veces utilizamos nuestra multipotencialidad como escudo. Es decir, cuando aprendes que eres multipotencial, puedes correr el riesgo de que cuando alguien te diga, oye, ¿cómo puede ser que hayas empezado esto hace 15 días y lo quieres dejar ya? Entonces, hay ocasiones en las que tendrás tus razones, pero otras ocasiones tienes que decir, no, a ver, me voy a responsabilizar de mis cosas y de mis Ujú, actos, porque no ujú. todo, no, o sea, no todo vale, ¿no? Para contigo mismo me refiero. Sí, sí. ¿Crees que ser multipotencial es un regalo o es un castigo? Un regalo completamente. Sí, Un regalo completamente. Sí, bien usado y haciendo la salvedad, que yo lo digo ahora, que he llevado un tránsito importante de tiempo. Eh, Antes de saber que era multipotencial y al principio también, para mí no me acababa de hallar. O sea, no es que me encontrara mal o que no pensara, sino que decía, jo, y es una cuestión de tiempo, de edad bueno, y por supuesto de multipotencialidad, pero claro, es lo que te decía, sales del colegio como embalada, acabas la carrera y todavía tienes veintitantos, pero ya empiezas a acercarte a los 30, pasas los 30, te estás acercando a los 40, pasas los 40 y ostras, la gente ya te empieza a mirar como diciendo, cuidadito, que hija mía, y creo que a mucha gente le pasa lo que me pasa a mí o lo que me pasaba a mí, empiezas a decir, coño, a ver si va a ser verdad. O sea, que es que, ¿cómo? ¿Que la vida era esto? O sea, que ya está, que no voy a llegar a nada, que tú te pensabas que ibas a ser la reina de Saba y te vas a quedar en nada y nada y nada metidita en casa. Y yo decía, coño, no puede ser. Entonces, ahí es cuando de verdad para mí fue, que es lo que te digo, yo tuve que cerrar, terminar lo que estaba haciendo y decir, no, 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 no. O sea, vamos a investigar, vamos a probar, vamos a ver cómo podemos crear un plan para sacarnos de aquí. Y a raíz de eso nace toda la idea de modificar Pepa Cos como marca y empezar a hablar de la multipotencialidad. y darle recursos, ¿no? A la gente que no los tiene, que no sabe ni por dónde empezar. Claro, Exacto, sí, 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 sí. sí. Detrás de las personas con muchos intereses se esconde una forma de libertad o una trampa disfrazada. Pues mira, yo creo que en el momento en que aprendes a gestionarlos, Ujú. en el momento que haces una división, por ejemplo, la que yo te decía antes, entre cosas que no me tienen por qué dar dinero, que simplemente es un hobby y que lo voy a mantener, no lo quiero dejar, pero sé que no le voy a sacar provecho económico, me refiero, Sí, solamente con esa diferenciación ya hay un gran alivio, porque es, vale, y luego hay que ser, lo que te decía, ese punto estratégico de, vale, y de lo que sí puedo sacar rendimiento, es decir, de lo que sí me va a servir para algo, sí, profesionalmente hablando, sí. ¿qué combinación puedo hacer? ¿Qué cosas me interesan? En el sentido de qué me va a proporcionar más dinero o qué va a interesar más a la gente. O quiero decir que no podemos tirarnos en plancha a cualquier cosa que se nos ocurre mañana por la mañana. Pero bien gestionado y bien llevado, yo creo que, vamos, Ujú. ¿Y funciona. qué papel juega el propósito de la vida de una persona multipotencial? ¿Crees que todas necesitamos encontrar o poder vivir bien sin uno en concreto? A ver, yo siempre he dicho que cuando voy a dar una charla a algún lado, hay una cosa que digo siempre, a la gente le llama mucho la atención, que es que yo en un momento de mi vida yo pensé que tenía TDA, o sea, yo que tenía déficit de atención, o sea, que no. No tenía déficit de atención, me dijeron, no, no tienes déficit de atención, lo siento, no te puedes agarrar a eso. Y yo decía, o digo en las charlas, que me di cuenta que no tenía TDA, pero que tenía TDI, que el TDI que no existe, es trastorno por déficit de intención. Lo que no tenía era intención en lo que hacía, ¿sabes? Iba como Sí. un poco pollo sin cabeza, pum, 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 pum. Una cosa es la intención
que es qué quiero conseguir con esto o qué quiero conseguir a largo plazo con esto. Y otra cosa es el propósito vital, como algo mucho más grande. Yo creo que, fíjate, me da la sensación, y cada vez tengo más esa sensación, aunque no lo podría describir muy bien, que el propósito es compartido por mucha gente. O sea, quiero decir, el propósito mío y probablemente de cualquier persona es llegar a ser feliz, no fallar a la gente que quiero. O sea, cosas como más Más amplias, grandes, más sí. grandes que un Ujú. negocio o que un... Y que luego, para llegar a ese propósito, podemos cambiar muchas veces de camino. Oí, y es que no me acuerdo cómo se llama, lo diría para darle el crédito, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues un señor catalán que ha escrito muchísimos libros y es así como muy sesudo y muy erudito. Y decía que es como cambiar de coche. Decía, tú tienes que llegar a tu propósito y no tienes por qué usar el mismo coche. Hay gente que sí, que empieza con un coche y llega con ese coche al final a su propósito. Y hay Mm, otros que vamos cambiando y no pasa nada, sigues conduciendo hacia tu propósito, lo que pasa es que el vehículo es diferente. ujú. Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí y lo que creo que le pasa a mucha gente multipotencial. Yo creo que esto que pueden sentir la gente que nos escucha puede hacerlas dudar de sí misma. ¿Qué le dirías para ese impulso, ¿no? De decir, bueno, pues me pasa esto, ¿no? Pues mira, primero yo creo que tenemos que confiar bastante en nuestro instinto. O sea, hay veces cuando tú sientes que vales, normalmente vales. Porque normalmente los problemas que tenemos suelen ser síndrome del impostor, no sé qué, o sea, van por el otro lado, no tanto por Ujú. el yo valgo. Es verdad que hay, a ver, contadas excepciones de gente que se cree que es la bomba y luego dices, madre mía, ¿a dónde vamos, no? Pero en general, yo con la gente con la que hablo con un montón de multipotenciales, en general, a veces te dicen, jo, es que no sé, fíjate, yo he hecho esto, te empieza a decir y digo, pero ¿cómo puedes pensar que no vas a llegar a ningún sitio? O sea, vamos a ver. Entonces, para empezar, eso, cuando tú te crees que vales, normalmente vales. Y luego, para mí, fundamental, responsabilidad, disciplina y estrategia. O sea, hacerte responsable de tus decisiones, sobre todo según tu momento vital. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Yo, con 23 años, podía decir, hoy he terminado, no sé qué, voy a estudiar un máster, o hoy he terminado el máster, voy a ponerme a hacer unas prácticas sin cobrar en no sé dónde. ¿Qué pasa? Que de repente tienes una hipoteca y tienes 3 hijos, dices, vale, no, Pepa, a ver, muy bien, pero ese momento ha pasado, te guste o no te guste, ya te gustaría estar saltando todavía de flor en flor, pero hija mía, pues no. Entonces, hay momentos en los que tienes que hacerte responsable por tu momento vital y por lo que sea. Y esa responsabilidad incluye a veces pues besar muchos sapos. O sea, hay gente multipotencial que llega hasta mí y me dice, ah, Pepa, es que estoy hasta las narices de mi trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. ¿A qué les ayudo? No a dejar el trabajo, porque hay veces que no pueden. O sea, hay Ujú. veces que es imposible. Entonces, no a dejar el trabajo como si fuera una locura extrema, pero vamos a ver cómo paralelamente podemos ir formando algo que llegue a ser lo suficientemente potente como para que un día con tranquilidad puedas dejar tu trabajo. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que llega tanto, tanto, tanto que nos abruma. Entonces yo diría, primero, respirar, mente clara, sacar todo lo que tenemos en la cabeza. Yo eso lo hago muchísimo porque los multipotenciales tenemos una olla a presión tremenda dentro de la cabeza. Entonces yo hago descarga mental, que descarga mental no es nada muy sesudo ni evolucionado, es simplemente un papel en blanco, lo puedes hacer donde quieras, ordenador, papel, iPad, lo que sea, Ujú. y sacar todo lo que tienes en la cabeza. Y cuando digo todo, es todo. Desde las cosas más grandes como quiero crear una empresa de software, no sé qué, hasta tengo que comprar el regalo de cumpleaños del amigo de Pedrito. Entonces, todo eso va en una lista. Y en el momento en que lo sacas de la cabeza, experimentas es como, uff, Un alivio, ¿no? Sí. que dura poco, porque los multipotenciales la cabeza se vuelve a llenar otra vez, pero bueno, lo has sacado. ¿Por qué? Porque necesitamos tirar del hilo desde algún lado. Entonces necesitamos, una vez que lo has vomitado, que suena fatal, pero bueno, una vez que que está ahí todo, lo ves y ya cuando lo ves en papel dices, pues a lo mejor esto es una chorrada y puedo ir como, venga, pues a lo mejor esto se me ha ido aquí un poco, esto no, esto sí. Y luego yo tengo una cosa que a mis hijos les hace mucha gracia, que tengo un cuaderno que es de ideas que nunca van a ver la luz. O sea, a mí se me ocurren ideas peregrinas que además me gusta desarrollar, porque la gente dice, ¿para qué pierdes el tiempo si sabes que no lo vas a hacer? Me da igual.
me gusta desarrollar. Entonces yo tengo mi cuaderno donde quiero mi internado en la campiña inglesa. Y entonces yo miro qué se vende, cuánto cuesta contratar a un profesor, que si puedes hacer no sé qué, qué asignaturas daría. O sea, como que desarrollo mucho la idea y a lo mejor invierto parte de mi tiempo que la gente ve como qué pérdida de tiempo, ¿no? Que estás haciendo eso. Pero para mí es importante, es como darle el Mm. crédito a esto y ya está, se guarda en un cajón, se olvida, yo ya me he tranquilizado porque ya he investigado lo que he querido y me he quedado tranquila y contenta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me voy por las ramas, pero bueno, que la gente efectivamente diría, oye, si crees que vales, vales, y lo que digo, disciplina, responsabilidad, y luego estrategia para entender a ver por dónde pueden ir los tiros según tu momento vital. Me he sentido muy identificada con tu colegio en la campiña. Lo que pasa es que yo no lo plasmo en un papel, todo está aquí dentro y le voy dando forma, pero bueno, solo aquí. Sí, sí, me he Pues te sentido aconsejo que lo el saques. papel, ¿no? Sí, que lo Sí. saques, porque a mí me vale mucho para darme cuenta de si sí o si no, o sea, si Ujú, merece la pena más esfuerzo, más tiempo, más inversión, ¿no? En general, no de dinero, sino de todo, ujú. o no. Y luego, porque, oye, como yo le digo a mis hijos, quién sabe, el día que me muero, igual tenéis aquí una fortuna, que os he dejado aquí un montón de ideas desarrolladas que puede que un día funcionen, ¿no? No se Sí, sabe sí, sí. nunca. Em, en un mundo este nuestro que premia la especialización, ¿cómo se reivindica la belleza de ser muchas cosas a la vez? Sobre todo en este mundo de emprendimiento, ¿no? Que te piden foco y ¿cómo hacemos esto? Pues mira, yo creo, es complicado, es complicado sobre todo cuando tienes que explicárselo a los demás. Esa es como la peor parte de todo. Pero a mí me sirvió mucho y me calmó mucho cuando escuché a Bill Gates decir, Bill Gates se encierra por lo visto todos los años 2 veces en una cabaña por ahí perdida del monte y se lleva, dice que ni teléfono, ni ordenador, ni nada, bueno, que no sé si era verdad o no, pero bueno, se lleva pues 15 libros, 20 libros y se dedica a leer Ujú. durante los días que sean. Y después, cada vez que sale de la cabaña, él dice qué libros ha leído y cuáles, o sea, qué ha sacado en claro cada uno de ellos. Bueno, hace un resumen. Y hace, pues no me acuerdo, no mucho, pues a lo mejor 3 o 4 años, después de la pandemia, uno de los libros que él nombró, que había leído y que le había gustado, se llama Range, que está traducido al español y en español se llama Amplitud. Entonces, no hablaba directamente de los multipotenciales, pero hablaba de la amplitud mental que tienen algunas personas que podrían considerarse como hoy en día, pues, renacentistas, ilustradas, como que les gusta un poco todo, que son más de Ujú, conocimiento general, más que conocimiento especializado o específico. Y ujú. entonces él dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Él dice, yo he creado una de las empresas más fuertes del mundo. Dice, y yo, cuando tengo que contratar a alguien para, por supuesto, crear un software nuevo, me voy al más especializado del mundo, a un ingeniero especializado en lo que sea que yo necesite crear. Dice, pero en la parte de arriba de dirección de Microsoft, la gente que está es gente de amplitud mental. Es gente que a mí me puede dar diferentes puntos de vista, que puede aportar soluciones novedosas, que puede ver desde otro enfoque. Y yo dije, joder, que yo podía estar dirigiendo Microsoft. Oye, y me hizo gracia. Decía, yo no busco gente especializada para estar arriba, los busco para estar abajo. O sea, abajo, Sí, para entiéndeme, cosas para concretas cosas y concretas, eso. Ujú, pero para todo lo que tiene que ver con la dirección que tiene que tomar una empresa, con la estrategia que hay que seguir, con hacia dónde tenemos que ir, con la visión al final del negocio, con el sueño de a dónde soñamos llegar, esa gente es gente de amplitud mental. Entonces estoy convencida de que sí que hay un hueco, sí que hay un hueco. Hay que aprender a venderse también, de alguna manera. Hay cosas que a veces pues dices, bueno, no es que mientas, simplemente las omites, te callas. ya. Pero sí, 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 por supuesto hay hueco y yo creo que cada vez más. Ujú. Y cuéntanos un poco sobre el plan de acción para multipotenciales que llevas a cabo. ¿Cómo funciona y qué resultados has visto? Bueno, a ver, el plan de acción para multipotenciales, que es como ahora mismo mi programa estrella, Ujú, nació justo de eso, de la necesidad de acompañar a multipotenciales que no todos querían o podían trabajar conmigo uno a uno, ujú, acompañarles un poco de la mano
en ese tránsito de tomar una decisión, decir qué elijo de todo lo que tengo encima de la mesa, que es algo que nos da pánico, porque esa sensación de, no ya tanto de elegir, sino de dejar, de decir, ¿cómo voy a dejar esto? Sí, No puedo. descartar lo que no. Claro, Sí. claro, claro. Entonces, el plan de acción lo que hace es acompañar a la persona desde ese inicio de, vale, eres multipotencial, ¿y ahora qué? Es un poco introspección, empezamos mirando hacia adentro, mirando cómo somos, qué sueños tenemos, a dónde queremos llegar de verdad, o sea, se trabaja mucho esa parte. Luego hay una parte de toma de decisión en la que vamos viendo qué opciones hay, qué opciones nos convienen más, pues cómo tomar esa decisión final. Y luego hay una parte de planificación, que es, vale, genial, ya hemos tomado una decisión, pero ahora nos tenemos que poner en marcha, que a los multipotenciales eso de organizarnos y planificar nos cuesta un poco porque somos un poco caóticos. Entonces, por norma general. Entonces, el plan de acción acaba con un plan a 3 meses para conseguir ese objetivo que te hayas propuesto durante el plan. Y hace 2 años así introduje el diseño humano dentro del plan de acción, que al principio chirrió mucho, incluso a mí, pero que hoy en día está plenamente integrado y es fantástico porque yo soy cero, pero cero de bolas de cristal, de profecías y de cosas de esas, o sea, cero, cero patatero, pero me hablaron de diseño humano, yo dije, vaya gilipollez, esto es una tontería y perdona que estoy diciendo palabrotas aquí como una No, loca. no, no, puedes decir lo que Esto es una quieras. tontería, ¿quién se lo va a creer y tal? Y de repente me puse a investigar y dije, joder, a ver si van a tener razón y qué me cuesta. Pues igual que cuando te dicen, oye, eres Géminis o eres lo que sea, ¿no? Bueno, pues ven, cuéntame de qué va, ¿no? Pues esto igual, yo dije, bueno, pues ¿qué pierdo? Pues no pierdo nada por saberlo. Y de repente me empezaron a hablar de algo que para mí encajó. Es verdad que fue en mi mente que encajó. Me hablaron de energía, de qué cosas te atraen y qué cosas te repelen, de por qué algunas, sin tú saberlo, algunas personas, situaciones, negocios, como que te atraen más de primeras y otras te hacen saltar todas las alarmas. Entonces, cuando esas piezas encajaron en mí, dije, oye, pues es que a lo mejor los multipotenciales, no, a lo mejor no, los multipotenciales y cualquier persona en el mundo necesita cualquier herramienta que le pueda ayudar a tomar decisiones, a salir adelante. Y dije, ¿y si mete el diseño humano? No como herramienta única, no como bola de cristal, no como nada especial, pero como un toque de decir, mira, además de todo lo que estamos viendo, Ujú. este es tu diseño humano. Vamos a Pero, ver qué pasa. pero, ¿qué es el diseño humano? Bueno, ¿Qué es el diseño la humano carta de tiene, diseño humano? pues el diseño humano tiene mucho que ver con la astrología. Bueno, Ujú. muchísimo que ver con la astrología, pero es un mix. Mezcla astrología con I Ching, con la cábala, hace ahí un mix y lo agita todo. Pero Sí. básicamente lo que hace el diseño humano es que con tu fecha de nacimiento y hora de nacimiento, fecha, lugar y hora exacta de nacimiento, te crea una carta que podría parecerse de alguna manera, ¿no? La gente que esté acostumbrada a ver cartas astrales, cómo estaban los planetas en el momento que tú naciste. Y a raíz de eso habla mucho de dónde tienes la energía disponible, para qué cosas estás más preparado y para qué cosas a lo mejor necesitas un poco más de ayuda. A mí lo que me encantó del diseño humano fue justo que no te dice, nunca hagas no sé qué, o esta es una debilidad. No habla de eso, habla de, esta es una energía que das y que está saliendo de ti y que la gente la nota mucho aunque tú no te la hayas creído, y esta energía en cambio la recibes. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay cosas que no salen de ti, sino que estás cogiendo de los demás, dices, vale, o sea que esto no está saliendo de mí, que esto me viene de los que tengo alrededor. Vale, pues a ver cómo lo gestiono, porque entonces es más, se mueve más, claro, no depende de mí. Y son cosas que, fíjate, incluso porque la gente que trabaja conmigo, ya te digo que yo soy muy poco talibán en ese aspecto, o sea, yo no utilizo en plan el diseño humano radicalmente para todo. No, yo hablo de multipotencialidad, hablamos de acción, hablamos de estrategia, hablamos de todo, pero metemos en el cóctel el diseño humano. Ujú. Y incluso aquellas personas que de primera son más escépticas con estas cosas dicen, oye, mira, está bien, qué interesante, aunque solo sea como conocimiento extra, que ya, Ujú. bueno, qué Sí. interesante, qué bien, y vamos a ver si de verdad puedo sacar algo en claro. Sorprendentemente, suele servir. Ujú. Qué interesante. Qué interesante. ¿Y crees que las personas multipotenciales tienen una ventaja especial a la hora de emprender? ¿O es una Bueno, desventaja? no es desventaja.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que sí que es verdad que entre los emprendedores hay muchos multipotenciales, porque normalmente el emprendimiento suele ser una salida habitual a los multipotenciales. ¿Qué pasa? Que cuando no sabes muy bien, incluso aunque no le hayas puesto nombre, pero no sabes muy bien qué quieres hacer con tu vida, te gustan tantas cosas, al Ujú. final hay mucha gente que decide montárselo por su cuenta, que dice, mira, como no encajo en ningún lado. Entonces, claro, la verdad es que hablar a emprendedores en general sobre multipotencialidad es un poco hacer trampa, porque es que muchos emprendedores son multipotenciales. Entonces, ¿handicap para emprender? No. De hecho, como te digo, la mayoría lo son. Lo único es que sí que es verdad que necesitas tener en cuenta esa gestión y esa planificación, porque claro, en un emprendimiento, aunque está bien de vez en cuando dar saltos, porque hay que darlos también y son actos de fe que de vez en cuando hay que dar, pero sí que es verdad que necesitas cierta planificación, aunque solo sea un poquito, pero Y esa necesitas cierta planificación. responsabilidad de la que Sí, hablabas, ¿no? De que sí. tienes que seguir un poco una línea. Sí, sí, y darte plazos, que es lo que yo le digo a la gente. Digo, Ujú. vale, te agobia. O sea, tú no quieres pensar que esto es para toda la vida, porque no lo quieres pensar, porque piensas, joder, otra vez y si me la pego, no sé qué. Entonces ya te empiezan a entrar todos los miedos, porque hemos fallado a ojos de los demás, ¿eh? No a los nuestros, pero terminado, dejado, lo que sea, tantas veces que ya te da pánico. Dices, "Ay, a ver si me va a volver a pasar". Entonces, ¿qué pasa? Que yo a la gente le digo, vale, que no te vas a casar con esta idea para el resto de tu vida, pero por lo menos comprométete durante los próximos 3 meses. No, hazme el favor de que no pasen 10 días y decir, bueno, no, pues es que ahora de repente he aprendido a hacer jarrones de cerámica y ahora quiero hacer jarrones de cerámica. No, te esperas. ¿Te gusta el jarrón de cerámica? Dedícate tu tiempo libre a hacer jarrones de cerámica. Ya veremos cómo sacamos de ahí la idea de lo que sea. Pero ahora te has comprometido contigo mismo para hacer esto. Entonces son plazos, te tienes que dar plazos. Y eso nos ¿Crees que, tranquiliza. crees que hay algún momento en la vida en el que dejamos de preguntarnos qué quiero ser de mayor? ¿O esta No. pregunta siempre nos acompaña? No, yo desde luego ya tengo mi edad y no me lo he dejado de preguntar en ningún momento. Y de hecho ya me he acostumbrado, pero yo hay muchas veces que de repente tengo un día torcido por lo que sea y pienso, voy a empezar a mandar currículums, voy a trabajar para otro, no sé para qué hago esto. O que de repente, yo qué sé, me voy a dedicar a vender casas, no lo sé, y estoy todo el día y pienso, joder, si no he encontrado mi sitio y si todavía estoy llamada a... yo creo que, fíjate, la palabra vocación ha hecho mucho daño. Eh, no tanto la palabra en sí, sino la verdadera vocación, lo que es para ti. Y es como, joder, de verdad, solo hay una cosa para mí. Y si quiero ser muchas, ¿por qué? O sea, parece como que hemos empezado a abrir la manga, nos hemos vuelto muy liberales en muchas cosas y luego resulta que para eso, si no eliges una cosa, cuando tienes además 17 puñeteros años que Sí, no tienes sí, a ni mí eso me idea, da mucha rabia, porque un crío que claro. tenga que decidir el resto de su vida en un momento en el que no tiene la madurez para... Claro, claro. Ujú. Y luego además que no pasa nada por cambiar, porque incluso la gente que continúa, o sea, la gente que estudia, yo qué sé, económicas y luego es economista, incluso esa gente acaba haciendo probablemente cosas que nunca se imaginó que acabaría haciendo. Yo conozco poquísimos, ni hermanos, ni familiares, ni amigos, ni poquísima gente que esté ahora mismo trabajando exactamente lo que se imaginó cuando tenía 17 años. Claro. Entonces, Mm. no, o sea, verdadera vocación. No, sí, pues vocación de ser feliz. Sí, es así, probablemente la tenemos todos. Ujú. ¿Has aprendido sobre ti misma eh, cosas que no sabías al acompañar a otras personas en su búsqueda? Muchísimo, Sí, ¿no? muchísimo. Sí, de lo bueno y de lo malo, un montón de cosas. Y yo creo, fíjate, que la gente se ríe cuando lo digo, pero pues soy curiosa para todo, incluido para mí misma. O sea, soy una persona que me hago muchas preguntas y me planteo muchas cosas y tal. Yo creo que eso me ha ayudado. Em, pero esa parte, o sea, la edad también es importante. Porque de repente empiezas a reconocerte en cosas que antes como que te daba, no vergüenza, pero que era como, "Y es que no, es que en realidad no quiero ser así". Entonces, esa parte de mí, pues está ahí en un lado. Y ahora yo ya es como que me he abrazado. He dicho, bueno, pues mira, así soy, así soy. No sé, a mí antes, mm, que son cosas que se me ocurren a mí de repente, que no me gustaba el café, por ejemplo, y la gente me decía, ¿te gusta el café? Y yo decía, no, pero me encantaría que me gustase. Y eso me pasa con muchas cosas en la vida.
¿Trabajarías para otra persona? No, pero me encantaría. O sea, me encantaría poder haberlo hecho, pero no lo he hecho. Entonces, como no lo he hecho, me he preguntado muchas veces, ¿por qué dejé aquel trabajo cuando tenía 25? Igual hoy sería el director general de la empresa. Ya, ya está. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir, ¿no? Ujú, Revolcándonos. Entonces, sí, he aprendido muchísimo de lo bueno y de lo malo. Sí, 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 sí. ujú. Mira, Pepa, el objetivo de este podcast para mí es enseñar a las mujeres a quererse. Yo las ayudo, intento ayudarlas a nivel de imagen personal, Ujú. estética, y todos mis invitados, en cada una de vuestras parcelas, pues también ayudáis de la mejor manera posible, o eso tratamos todos, ¿no? Hay dos preguntas que le hago a todos mis invitados y vamos con la primera. Venga. Dame un truco de belleza que utilices tú a diario o muy a menudo para que nuestras oyentes Eh, crezcan buah, también en ese sentido. pues mira, o sea, a nivel práctico total, a mí, Ujú. para mí desde luego, y eso, oye, cada uno supongo que tendrá su, pero a mí me cambió la vida literal cuando a alguien se le ocurrió decirme que me tenía que echar protección solar incluso cuando no había sol, o sea, quiero decir todos los días del año. No se me olvida y para mí eso me ha cambiado truco de belleza real, o sea, así Ujú. me ha cambiado completamente la vida a nivel dermatológico, ¿no? A nivel piel. Ajá. Eso por un lado. Por otro, te diré, en mi caso, eh, los momentos en que soy feliz, que suelen ser bastantes, gracias a Dios, me siento muy satisfecha, me siento muy bien, me siento a gusto. Estoy muchísimo más radiante. Ya sé que muchas veces eso no depende de nosotros, sino de las Ya. circunstancias, Ya. probablemente, Ujú. pero el hecho mira, decírtelo todos los días. O sea, a mí el truco bueno, truco, que no es ni truco, pero el truco de Mel Robbins, que habla de chocar contigo misma en el espejo, ¿no? Por las mañanas, de decir, levanta la mano y da en el espejo, venga, lo estás haciendo genial. Pues esa chorrada, a mí hay días que me levanta el ánimo. O sea, simplemente hacer así y decir, venga, tía, lo estás Para haciendo genial. adelante. Exacto, exacto, y eso me cambia la cara. Ujú. Y para terminar, dime algo que no te haya preguntado y que te gustaría compartir. Uf, no lo sé, no sé. Pues fíjate, te diré que hemos hablado mucho de la multipotencialidad, de las cosas que tiene buenas, de lo que hay que prestar atención, de cosas así. Y solamente desde aquí decirle a todos los multipotenciales o a toda la gente que crea que se siente identificado con la multipotencialidad, que se puede ser absolutamente feliz y multipotencial, que se puede estar absolutamente realizada y ser multipotencial. Y que no piensen ni por un momento que porque no han encontrado a lo mejor lo que tendrían hipotéticamente que estar haciendo en este momento es porque han fracasado. Porque estoy cada vez más convencida de que las cosas se acaban cayendo, de que las cosas acaban llegando en el momento en que tienen que llegar y que todas esas cosas que han ido coleccionando por el camino en algún momento van a ver sus frutos, pero necesitan esa estrategia y necesitan ese plan, necesitan ese empuje de decir, venga, ayer lo decía en Instagram, subir el primer escalón. Está oscuro, a todos nos da miedo. No te creas a la gente que sale ahí y te dice, oh, esto es facilísimo, el plan, no sé cuántos, llegar a facturar y hacer y no sé qué, y el ruido, 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 porque al final, cuando estás tú solo y tienes que dar el primer paso, te cagas encima. Y dices, madre mía, que si esto se va a la mierda, mañana, ¿qué hago? Entonces, es un acto de fe para los demás y para nosotros mismos, dar ese primer paso, subir ese primer escalón y poco a poco ir viendo un poquito de luz. No a lo mejor la luz al final, no a lo mejor el faro, no a lo mejor la verdadera vocación o como quiera cada uno llamarlo, pero sí un poquito de luz cada vez que vas. Y de repente mirar para atrás y darte cuenta de que la escalera está iluminada, decir, joder, que he subido todo esto. Así que ánimo. Eso es lo que quiero decir. Pepa, gracias. Hoy nos vamos con la sensación de que ser muchas cosas no es un problema, sino una posibilidad, que no hay un solo camino correcto, que podemos elegir cambiar y empezar cuantas veces necesitemos
Y si tú que escuchas esto que estamos hablando en esta conversación, quieres tener una mano amiga que te ayude en el camino, Pepa, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues lo más fácil es o a través de la web pepacobos.es, es muy facilita, o mi usuario de Instagram, que es pepacobos, así nada original, pero en cualquiera de los dos sitios estoy a disposición de quien quiera para que me pregunten lo que les haga falta o simplemente para que tengan un hombro donde llorar y decir, ¿qué hago? ¿A dónde puedo ir? Pero vamos, que siempre con mucho optimismo y con muchas ganas de comerse el mundo porque los multipotenciales tenemos mucho que decir, mucho que decir. Gracias, Pepa. Nada, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por este ratito juntas. Espero que os hayamos aportado. Si te ha gustado el episodio, te agradecería que lo valoraras con 5 estrellas. Y por supuesto, que me sigas para no perderte nada. Y si quieres que te mande un consejo semanal, entra en mi página web cursilería.com. Rellena el formulario y empezarás a formar parte de la comunidad Cursi. ¡Chao!